este recurso tan básico, tan crucial en la actividad de los productores. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que vamos hoy a estar analizando porque tuvo un aumento exponencial en los últimos 8 meses aproximadamente, desde noviembre del 2023 hasta los primeros días de septiembre de este año. Se pudo medir un aumento del 371% de suba, entonces, de incremento en el precio de este combustible, el gasoil, y eso obviamente impacta entonces en la actividad agroindustrial. Y para hablar de esto entonces, para analizar cuánto necesita hoy un productor poder producir y vender de sus granos para poder comprar 1000 litros de este combustible, vamos a estar analizándolo hoy con un experto, un analista en grano. Fernando. Estamos en comunicación con Jeremías Battistoni de AZ Group, que nos va a contar a ver cuál es el impacto del aumento del gasoil. ¿Qué tal, Jeremías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, ¿qué ocurrió en estos meses con los productores y el aumento del gasoil, ¿no? El aumento de un insumo esencial. Bien, venimos teniendo, como bien mencionaban, un aumento más que significativo, ¿no?, en los precios del gasoil. Y esto, como mencionaban, cambia un poquito la ecuación para los productores agrícolas. No solamente es el tema del gasoil, que por ahí es un indicador que es interesante para seguirlo, pero yo creo que hay que entender que esta campaña, la que estamos cerrando 23-24, que todavía la tenemos que comercializar, ¿no? La tenemos que mover el grano. Y la 24-25 que estamos planificando, que vamos a empezar a sembrar ahora, se va a desarrollar en un contexto donde algunos insumos, si se quiere, que en el último periodo venían siendo baratos, entre comillas, como puede ser el gasoil, el flete, las labores y demás. Bueno, en esta campaña, con este cambio de estructura, son, si se quiere, segmentos de los costos que vamos a tener que empezar a prestar una mayor atención. Claro, ¿Cómo lo sí. No, perdona, Jeremías, continúa. No, ¿cómo lo medimos? Lo podemos medir en el precio tal cual del insumo, también lo podemos medir como cuánto grano necesita el productor para hacerse de una determinada cantidad de estos costos. Entonces, vemos que cada vez el productor necesita más grano para hacerse, por ejemplo, de 1 litro de gasoil, o para pagar las labores agrícolas, o para pagar los fletes. Claro, Jeremías, acá ustedes habían hecho entonces esta comparativa que hoy respecto del maíz, ¿no? Hicieron estas mediciones respecto de los principales cultivos, maíz, trigo, soja. En todo se pudo determinar entonces esta mayor cantidad de producción de granos y de venta para poder comprar la misma cantidad de combustible que se compraba antes. Y en el caso del maíz, entonces, lo que determinaron que fue 6,4 toneladas de maíz lo que se necesita producir ahora, ¿no? ¿Cuáles son los factores que confluyeron acá? Además de la suba esta muy exponencial, significativa del gasoil, ¿qué otros factores confluyeron entonces en paralelo para que este precio se dispare a la par de la caída del precio de los granos, ¿no? Bien, como bien mencionabas, hoy necesitas alrededor de 6,3, 6,4 toneladas de maíz para hacerte de gasoil. Es un indicador de los que llevamos. Para entender qué significa esto, el promedio de los últimos años vos necesitabas 5 toneladas, o sea, hoy necesitas entregar 1,2, 1,3, 1,4 toneladas más para hacerte la misma cantidad de gasoil. ¿Qué cuestiones nos llevaron acá? Principalmente es un poco el cambio de modelo, ¿no? Veníamos con un modelo donde el productor venía acostumbrado a que los saltos de tipo de cambio que se daban regularmente te permitían licuar este tipo de cuestiones que corren más atadas, no es lineal, pero corren más atadas a la inflación. Entonces vos tenías, por ejemplo, el año pasado un gasoil que también iba subiendo, pero que con los saltos de tipo de cambio vos podías licuar esos costos. Bueno, hoy el marco general donde se desarrolla el negocio es distinto. Tenemos un tipo de cambio oficial que se va moviendo al ritmo del 2%, con lo cual va quedando muy atrasado respecto de los valores de la inflación, de la suba de los combustibles, y en definitiva esto te encarece el combustible, que como les decía es uno de los indicadores que miramos, pero te va encareciendo todo aquello que corre al ritmo de la inflación, llamémoslo entre comillas. Por eso yo les mencionaba, no es solamente el gasoil, sino que también es los costos de estructura, los fletes, las labores y demás, que van corriendo relativamente más rápido que el tipo de cambio, o en definitiva la moneda con la cual
paga el productor. Con la Eso, si se quiere, la macro, y además ayudó que han caído un poco los precios de los granos. Con la lectura que están haciendo ustedes de los datos, ¿no?, que están relevando, ¿qué se espera o qué pueden proyectar anticipadamente que pueda suceder con el recorte del impuesto país, ¿no? ¿Cómo pueda llegar a impactar respecto de todos estos costos que son los que confluyen para poder llegar a una producción fructífera? Bien. Bueno, el recorte del impuesto país se dio ahora el 3 de septiembre. Pasamos del 17.5 al 7.5 para ese impuesto y ya empezamos a ver un efecto, si se quiere, en los valores, por ejemplo, de los fertilizantes, que han tenido un recorte en torno al 10%, más que interesante para los precios de los fertilizantes. Seguramente algún traslado podamos ver también en lo que es agroquímico, en automóviles, lo vimos como herramienta de trabajo también, y en maquinaria, si bien aún no se vio, podemos esperar que algo se traslade, por lo menos, aunque sea en menor medida, a lo que hace a maquinaria. Muy bien, Jeremías. Allí también me imagino que todos estos datos se irán conectando con la velocidad con la cual se liquida o no la cosecha, ¿no? Tal cual. Bueno, hay que entender que el productor viene muy retrasado en todas las decisiones de esta campaña. Está claro. Viene retrasado en ventas de su producción, pero también viene retrasado en las compras de los insumos. Pensemos que la siembra la tenemos ya en puerta, de hecho el norte ya empezó a sembrar, y vienen muy atrasados en las compras. Yo creo que había mucha expectativa con esto de la modificación del impuesto país. Ahora que se dio, seguramente septiembre sea un mes de reactivación tanto de la compra como de la venta de grano. Bien, está claro, y me imagino también la expectativa sobre medidas cambiarias que por ahora no llegaron. Jeremías, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Hablamos con el analista Jeremías Battistoni de AZ Group. Gaby, un tema relevante ahí, el tema no solo del gasoil, sino de todos los precios conexos, ¿no? Cuando hablamos, y acá hablamos todos los días, si el campo liquida, si no liquida, si acelera, si puso 100 o si puso 50, también hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Todo esto integra la cuenta que hace cada productor y cada exportador. Exactamente, no es todo tan simple como un solo rubro, son varios los aspectos que tienen que tener en cuenta los productores, por eso es tan, digamos, tan fluctuante esta actividad, ¿no? Y dependiente de muchos factores a los que hay que estar muy atento. Esta es una actividad de alto riesgo, precisamente por tantos factores que tienen que confluir y que se den precisamente de forma positiva para llegar entonces a una buena producción al final de cada campaña. Así que hay que ver qué es lo que sucede entonces. Por ahora, este insumo está elevando su precio. Hay que ver qué es lo que sucede también con la siembra en los Estados Unidos, precisamente, que es esto lo que hizo caer